El tintinear de las copas se apagó como si alguien hubiera presionado un interruptor invisible. En el centro del elegante restaurante, bajo una lámpara de cristal que reflejaba destellos dorados, un hombre de traje impecable observaba con una sonrisa fría. Sus ojos, calculadores, recorrían cada rincón como si todo le perteneciera. Y tal vez, en cierto modo, así era. Nadie se atrevía a hablar. Nadie excepto él. «Quiero ver hasta dónde llega tu paciencia», dijo el millonario, apoyándose hacia atrás en su silla, cruzando los brazos con arrogancia. «Dicen que el servicio aquí es impecable, pero tengo mis dudas». Frente a él, la camarera sostuvo la bandeja con firmeza. Su nombre, bordado discretamente en el uniforme, decía Lucía. Su rostro no mostraba enojo ni miedo, solo una serenidad que contrastaba con la tensión en el aire. «Estoy aquí para atenderle, señor», respondió con voz suave, pero firme. «¿En qué puedo ayudarle?» El hombre soltó una risa breve, seca. «Primero, trae el plato más caro del menú. Pero asegúrate de que esté perfecto. Si no lo está», hizo una pausa, mirando alrededor, «todo este lugar lo sabrá». Algunos clientes intercambiaron miradas incómodas. Otros bajaron la vista, fingiendo no escuchar. El gerente, a lo lejos, dudaba si intervenir. Lucía asintió sin perder la compostura. «Como desee». Se dio la vuelta y caminó hacia la cocina. Pero mientras lo hacía, sus dedos temblaron apenas, lo suficiente para que ella misma lo notara. Respiró hondo. No era la primera vez que enfrentaba a alguien así. Pero algo en ese hombre, algo era diferente. Minutos después, regresó con un plato cuidadosamente presentado. Carne en su punto, salsa perfectamente distribuida, un aroma que parecía detener el tiempo. Lo colocó frente a él. El millonario no dijo nada al principio. Observó el plato como si estuviera evaluando una obra de arte, o buscando un defecto invisible. Luego tomó el cuchillo, cortó un trozo diminuto y lo llevó a la boca. Masticó lentamente. El silencio se hizo más pesado. «Está aceptable», dijo finalmente, dejando los cubiertos. «Pero no suficiente». Lucía lo miró sin alterarse. «¿Desea que lo cambie, señor?» «No», respondió él, inclinándose hacia adelante. «Quiero algo más interesante. Vamos a jugar». Un murmullo recorrió el restaurante. «Si logras atenderme durante toda la noche sin cometer un solo error», continuó, «dejaré una propina que cambiará tu vida. Pero si fallas», su sonrisa se ensanchó, «te aseguro que no volverás a trabajar en este lugar». El gerente dio un paso adelante, pero Lucía levantó ligeramente la mano, deteniéndolo sin siquiera mirarlo. «Acepto», dijo. El desafío estaba hecho. La noche avanzó, y con cada minuto, las exigencias del millonario se volvían más absurdas. Cambiaba de bebida constantemente, pedía platos fuera del menú, reclamaba detalles insignificantes. Un cubierto mal alineado, una servilleta que no caía con la gracia adecuada, una copa que no brillaba lo suficiente. Y sin embargo, Lucía no fallaba. Cada movimiento suyo era preciso. Cada respuesta, medida. Cada gesto, impecable. Pero no era solo eso. Había algo más en su mirada. Algo que el millonario comenzó a notar. Una calma, peligrosa. «Dime algo», dijo él en un momento, mientras ella rellenaba su copa. «¿Por qué no te has quebrado? Cualquiera en tu lugar ya habría perdido la paciencia». Lucía dejó la botella suavemente sobre la mesa. «Porque no todo es lo que parece, señor». El hombre entrecerró los ojos. «¿A qué te refieres?» Ella sostuvo su mirada por primera vez durante más de unos segundos. «A que hay pruebas, y hay personas que creen estar poniendo a prueba a otros, sin darse cuenta de que también están siendo evaluados». El silencio regresó, pero esta vez era distinto. Más profundo. Más incómodo. El millonario soltó una leve carcajada, pero ya no sonaba tan segura. «Interesante», murmuró. «Muy interesante». A lo lejos, uno de los socios del restaurante observaba la escena con atención renovada. Y por primera vez en toda la noche, el hombre de traje impecable no parecía completamente en control. Lucía se inclinó ligeramente. «¿Desea algo más, señor?» Pero en esa simple pregunta, había algo oculto. Algo que no todos podían percibir.
Algo que estaba a punto de cambiarlo todo. El hombre la miró fijamente, como si intentara descifrar un enigma que recién comenzaba a comprender. Sus dedos, que antes golpeaban la mesa con impaciencia, ahora permanecían inmóviles. Sí, dijo finalmente, con una voz más baja. Quiero saber quién eres realmente. Lucía sonrió apenas, una sonrisa que no buscaba agradar, sino revelar que el juego apenas estaba comenzando. Lucía no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se expandiera como una sombra lenta entre las mesas, obligándolo a sostener su propia pregunta. Luego, con una elegancia casi imperceptible, tomó la copa vacía y la giró entre sus dedos antes de hablar. Soy quien necesita ser en este momento, dijo finalmente. Ni más, ni menos. El millonario frunció el ceño, claramente insatisfecho con la respuesta. No juegues conmigo. No estoy jugando, señor. Usted fue quien propuso el juego. Un par de clientes contuvieron la respiración. El gerente, a unos metros, ya no sabía si intervenir o simplemente observar cómo se desarrollaba aquella extraña dinámica. El hombre apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos frente a su rostro. Entonces cambiemos las reglas. Lucía ladeó ligeramente la cabeza. Las reglas siempre cambian, señor. La cuestión es quién se adapta primero. Esa respuesta lo descolocó. Por un instante, su expresión segura se resquebrajó, como una máscara que amenaza con caer. Pero se recompuso rápidamente. Quiero el postre más complicado que tengan. Pero no el del menú. Algo único. Sorpréndeme. Lo haré, respondió ella sin titubear. Se dirigió nuevamente a la cocina, pero esta vez su paso fue distinto, más decidido, más consciente. Al cruzar la puerta, uno de los chefs se acercó de inmediato. ¿Qué está pasando ahí fuera?, preguntó en voz baja. Ese hombre está poniendo nervioso a todo el mundo. Lucía lo miró con calma. Confía en mí. ¿Confía en qué exactamente? Ella no respondió. En cambio, tomó algunos ingredientes por su cuenta. Chocolate oscuro, frutas frescas, una reducción que no estaba en la lista habitual. Sus movimientos eran precisos, casi coreografiados. No parecía una simple camarera improvisando un postre, sino alguien que sabía exactamente lo que hacía. Minutos después, regresó al salón. El plato que llevaba era distinto a todo lo que se había servido esa noche. Minimalista, pero elegante. Cada elemento parecía tener un propósito. Lo colocó frente a él. El millonario lo observó con detenimiento. Interesante, murmuró. ¿Esto lo hiciste tú? Sí. Tomó el tenedor. Esta vez, no hubo teatralidad. Probó un bocado, y luego otro. Algo cambió. Fue sutil, pero innegable. Sus ojos se abrieron apenas, como si algo dentro de él hubiera sido sorprendido de verdad, no como parte del espectáculo que había estado montando toda la noche. Esto, dijo lentamente, no está en el menú. No todo lo valioso lo está. El comentario quedó suspendido en el aire. El hombre dejó el tenedor con cuidado. No eres una simple camarera. Nunca dije que lo fuera. Una tensión distinta comenzó a recorrer la sala. Ya no era incomodidad, era expectativa. Entonces dime, insistió él, inclinándose hacia adelante. ¿Por qué estás aquí? Lucía lo observó durante unos segundos que parecieron alargarse más de lo normal. Porque alguien tenía que estarlo. Eso no responde nada. Responde lo suficiente. El millonario apretó los labios, claramente frustrado, pero también intrigado. He visto a muchas personas intentar impresionarme, dijo. La mayoría fracasa. Algunas lo intentan con talento. Otras con arrogancia. Pero tú, hizo una pausa, tú no intentas nada. Tal vez porque no necesito hacerlo. Esa respuesta lo golpeó de una forma que no esperaba. Por primera vez, desvió la mirada. A su alrededor, el restaurante seguía en silencio, como si todos fueran testigos de algo que no terminaban de comprender, pero que sabían que era importante. ¿Sabes quién soy?, preguntó de repente. Sí. Entonces sabes lo que puedo hacer. También sé lo que no puede hacer. El hombre volvió a mirarla, esta vez con una intensidad diferente. ¿Y qué es eso? Lucía dio un paso más cerca de la mesa.
No puede comprar lo que no entiende. La frase cayó como un peso invisible. El millonario se recostó en su silla, procesando aquellas palabras. Por primera vez en toda la noche, no tenía una respuesta inmediata. «Has pasado la prueba», dijo finalmente, aunque su voz ya no tenía el mismo tono dominante. «No has cometido errores». Lucía asintió levemente. «¿Y la propina que cambiará mi vida?» Él sonrió, pero ahora era una sonrisa distinta. Menos arrogante. Más medida. «Eso depende». «¿De qué?» «De si estás dispuesta a aceptar algo más que dinero». Un murmullo leve se escuchó entre los clientes. Lucía no mostró sorpresa. «Explíquese». El hombre sacó una tarjeta de su bolsillo y la dejó sobre la mesa, deslizándola hacia ella. «Trabajo con personas excepcionales. Personas que no se rompen bajo presión. Personas que entienden, sin necesidad de que se les explique todo». Ella no tocó la tarjeta. «¿Y cree que yo encajo en esa descripción?» «Lo sé». Lucía bajó la mirada hacia la tarjeta, pero no la tomó. «Interesante oferta». «No es una oferta cualquiera. Nada de esto lo es». El hombre apoyó la espalda en la silla, observándola con una mezcla de curiosidad y algo que no terminaba de reconocer. «Entonces». Lucía levantó la vista. «Entonces, la verdadera pregunta no es ¿qué quiere usted de mí?» «Ah, ¿no?» «No». Se inclinó ligeramente hacia él, lo suficiente para que solo él pudiera escuchar sus siguientes palabras. «La verdadera pregunta es, ¿por qué alguien como usted vendría personalmente a hacer una prueba como esta?» El silencio que siguió fue más pesado que todos los anteriores. El millonario no respondió de inmediato. Pero algo en su expresión cambió por completo. Y en ese preciso instante, alguien desde la entrada del restaurante pronunció su nombre con urgencia, alterando el delicado equilibrio que hasta ahora se había mantenido intacto. El sonido de su nombre atravesó el salón como una grieta en el cristal. «Señor». Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Un hombre de aspecto impecable, pero visiblemente alterado, avanzaba con paso rápido, ignorando las normas silenciosas del lugar. Su respiración agitada contrastaba con la calma artificial que dominaba el restaurante. El millonario se tensó apenas, un gesto mínimo que Lucía no pasó por alto. «No ahora», murmuró él, más para sí mismo que para nadie más. Pero el recién llegado no se detuvo. «Es urgente», insistió, acercándose a la mesa. No podía esperar. Lucía retrocedió un paso, lo justo para observar sin interrumpir, pero sin desaparecer. Su presencia seguía siendo parte del escenario, aunque ahora parecía haberse transformado en algo más estratégico. «Habla», ordenó el millonario, con un tono bajo, cargado de advertencia. El hombre dudó al notar las miradas alrededor, pero finalmente se inclinó y susurró algo al oído del millonario. Y entonces ocurrió. Por primera vez en toda la noche, el control se quebró. No fue un estallido. Fue algo más sutil, más inquietante. Una rigidez en la mandíbula, una sombra que cruzó su mirada, un silencio que ya no era calculado, sino inevitable. Lucía lo notó todo. «¿Algún problema, señor?», preguntó con suavidad. Él no respondió de inmediato. Sus ojos permanecían fijos en un punto invisible, como si estuviera procesando una información que no encajaba en su mundo perfectamente ordenado. «Déjanos», dijo finalmente al hombre que había llegado. «Pero señor, esto. Ahora». El tono no admitía discusión. El mensajero asintió y se retiró, no sin antes lanzar una última mirada cargada de inquietud. El restaurante volvió a quedar en silencio, pero ya no era el mismo silencio. Este estaba cargado de una tensión nueva, impredecible. Lucía observó al millonario con atención. «Parece que algo ha cambiado». Él soltó una leve risa, pero carecía de humor. «Siempre cambia algo. No de esta manera». Sus palabras lo obligaron a mirarla. «Eres muy observadora. Es parte de mi trabajo». «No», corrigió él, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Eso va más allá de servir mesas». Lucía no respondió. «¿Sabes qué es lo curioso?», continuó él. «Vine aquí esta noche pensando que yo estaba evaluando a los demás. Que todo estaba bajo mi control. Y ahora ya no lo está». No era una pregunta.
Él la sostuvo con la mirada durante unos segundos. Ahora no estoy tan seguro. El eco de esa admisión recorrió el espacio como una onda invisible. Lucía tomó la tarjeta que él había dejado sobre la mesa, pero en lugar de guardarla, la giró entre sus dedos, examinándola con una atención que parecía desproporcionada para un simple trozo de cartón. A veces, dijo ella, las pruebas no son para encontrar a alguien capaz, sino para revelar algo que se ha estado ocultando. ¿Y qué crees que se ha revelado aquí? Lucía levantó la mirada. Que usted no vino por casualidad. Él entrecerró los ojos. Nunca hago nada por casualidad. Entonces sabía que esto iba a pasar. No exactamente. Pero lo sospechaba. El millonario no respondió. Y en ese silencio, la respuesta se volvió evidente. Lucía dejó la tarjeta nuevamente sobre la mesa. Entonces la pregunta cambia. ¿Otra vez? Murmuró él, con un dejo de ironía. Sí. Porque ahora no se trata de si yo acepto su oferta, sino de si usted está dispuesto a enfrentar lo que ha venido a buscar. El hombre apoyó ambas manos sobre la mesa, como si necesitara algo sólido a lo que aferrarse, aunque fuera solo por un momento. ¿Y qué crees que estoy buscando? Lucía no dudó. Una respuesta que el dinero no puede comprar. Las palabras parecieron pesar más de lo que deberían. El millonario bajó la mirada hacia el postre, aún intacto en parte, como si de repente hubiera perdido interés en todo lo que antes consideraba importante. Tal vez tengas razón, admitió en voz baja. El murmullo lejano de los clientes regresó poco a poco, como si el mundo estuviera reanudando su curso, pero algo esencial ya había cambiado. Lucía dio un paso atrás. ¿Desea algo más, señor? La pregunta era la misma de antes. Pero esta vez, el significado era completamente distinto. Él levantó la vista, y en sus ojos ya no había arrogancia pura, sino algo más complejo. Algo que rozaba la incertidumbre. Sí, dijo lentamente. Pero no sé si puedes dármelo. Lucía inclinó ligeramente la cabeza. Eso depende de lo que sea. El millonario respiró hondo, como si estuviera a punto de decir algo que no estaba acostumbrado a expresar. Pero antes de que pudiera hacerlo, el sonido de un vaso rompiéndose en algún rincón del restaurante interrumpió el momento. Todos se sobresaltaron. Lucía giró la cabeza hacia el origen del ruido, pero su expresión no cambió. Sin embargo, sus ojos mostraron por un instante una chispa de reconocimiento. Como si ese accidente no fuera tan accidental. Y cuando volvió a mirar al millonario, algo en su actitud había cambiado sutilmente. Parece que la noche aún no ha terminado, murmuró. Y en su tono había una certeza inquietante, como si supiera que lo que estaba por ocurrir, iba mucho más allá de una simple prueba. El sonido del vidrio roto aún vibraba en el aire cuando uno de los camareros se apresuró a limpiar el desastre. Sin embargo, lo que realmente había cambiado no era el accidente, era la atmósfera. Algo invisible, casi eléctrico, recorría el restaurante. Lucía no apartó la mirada del millonario. ¿De verdad cree que todo esto es coincidencia? Preguntó en voz baja. Él siguió la dirección de su mirada hacia el lugar del incidente, luego volvió a ella. No creo en coincidencias. Entonces ya lo ha entendido. El hombre tamborileó los dedos sobre la mesa, pero ya no era un gesto de impaciencia. Era cálculo. ¿Quién más está involucrado? Lucía no respondió directamente. En cambio, desvió la vista hacia una mesa cercana, donde una pareja fingía continuar su cena, aunque sus movimientos eran demasiado rígidos, demasiado conscientes. Luego miró hacia la barra. El barman secaba un vaso que ya estaba completamente seco. Después, hacia la entrada. El mismo hombre que había traído el mensaje seguía allí, aparentemente hablando por teléfono, pero sin dejar de observar. El millonario siguió cada uno de esos detalles. Interesante, murmuró. Muy bien organizado. No tanto como usted cree, corrigió ella. De hecho, ha habido variables inesperadas. Yo. Lucía lo miró fijamente. Entre otras cosas. El hombre dejó escapar una leve sonrisa, pero esta vez había respeto en ella. Así que esto no era solo una prueba para ti. Nunca lo fue. Entonces, ¿para quién? Lucía dio un pequeño paso hacia atrás, como si necesitara ver el cuadro completo antes de responder. Para alguien que necesitaba demostrar que todavía puede sorprenderse.
Las palabras lo atravesaron con una precisión incómoda. Eso suena peligrosamente personal. Tal vez lo sea. El silencio volvió, pero ahora estaba cargado de significado. El millonario apoyó la espalda en la silla, cruzando los brazos lentamente. Has preparado todo esto, cada detalle, para llegar a este momento. No exactamente. No. Este momento, dijo ella, dependía de usted. Él arqueó una ceja. Explícate. Lucía sostuvo su mirada sin vacilar. Si hubiera reaccionado como todos esperaban, esto habría terminado hace rato. Usted habría ganado su juego, yo habría perdido el mío, y todos aquí habrían seguido con sus vidas. Pero no fue así. No. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Entonces hice algo bien. Hizo algo diferente. Esa corrección pareció importarle más de lo que quiso admitir. ¿Y eso cambia qué exactamente? Lucía dio un paso más cerca, lo suficiente para que su voz bajara apenas. Cambia quien está realmente siendo evaluado. El murmullo del restaurante parecía haberse apagado otra vez, como si todos, consciente o inconscientemente, percibieran que algo crucial estaba ocurriendo. Así que al final, dijo él lentamente, todo esto era sobre mí. En gran parte. ¿Y el resto? Lucía dejó escapar una leve sonrisa, casi imperceptible. El resto, aún no ha sucedido. Antes de que él pudiera responder, el sonido de pasos firmes resonó desde la entrada. Esta vez no fue un cliente ni un empleado. Dos personas entraron, vestidas con la misma elegancia discreta, pero con una presencia que imponía autoridad sin necesidad de palabras. Sus miradas recorrieron el lugar hasta detenerse en la mesa. En él. El millonario no se levantó, pero su postura cambió sutilmente. Llegaron antes de lo esperado, murmuró. Lucía no mostró sorpresa. Las variables, recuerda. Los recién llegados se acercaron sin prisa, pero sin dudar. Cada paso parecía calculado. Uno de ellos habló primero. Señor, necesitamos que venga con nosotros. No era una petición. El restaurante entero quedó en silencio absoluto. El millonario los observó durante unos segundos, luego miró a Lucía. ¿Esto también es parte del juego? Lucía sostuvo su mirada. Depende de cómo decida jugarlo. El hombre dejó escapar un suspiro suave, como si estuviera aceptando algo inevitable. Siempre hay un siguiente nivel, ¿no? Siempre. Se levantó lentamente de su silla. Su presencia seguía siendo imponente, pero ahora había algo más en ella. Algo menos rígido, más humano. Supongo que aquí es donde todo se complica. Lucía inclinó ligeramente la cabeza. Aquí es donde todo se revela. Los dos individuos esperaban, inmóviles. El millonario dio un paso, luego otro, pero antes de alejarse por completo, se detuvo. Lucía. Ella lo miró. Sí, señor. Él sostuvo su mirada por última vez en ese escenario. Cuando todo esto termine, quiero saber la verdad. Lucía no dudó. Cuando todo esto termine, ya la sabrá. El hombre asintió levemente, como si esa respuesta fuera suficiente por ahora. Y sin decir nada más, caminó junto a los dos desconocidos hacia la salida. Las puertas se abrieron. El ruido de la ciudad irrumpió por un instante, y luego desapareció cuando se cerraron detrás de ellos. El restaurante permaneció en silencio unos segundos más. Luego, poco a poco, el murmullo volvió. Las conversaciones, las risas contenidas, el sonido de los cubiertos. Todo parecía retomar su curso normal. Pero nada era igual. Lucía permaneció inmóvil junto a la mesa vacía. Sus dedos rozaron la tarjeta que él había dejado atrás. La tomó, la observó un instante, y luego la guardó en el bolsillo de su uniforme. Uno de los supuestos clientes se acercó discretamente. ¿Salió como esperabas? Lucía no respondió de inmediato. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta por donde él había salido. No exactamente. ¿Eso es bueno o malo? Ella respiró hondo, como si evaluara algo mucho más grande que la escena que acababan de presenciar. Eso, murmuró, está por descubrirse. En ese mismo instante, su teléfono vibró suavemente en su bolsillo. Lo sacó. Un solo mensaje en la pantalla. Fase 2 iniciada. Lucía levantó la mirada lentamente. Y por primera vez en toda la noche,
Su calma perfecta mostró una grieta casi imperceptible. Algo que no era duda, sino anticipación. Porque lo que acababa de empezar, ya no estaba completamente bajo el control de nadie. Lucía no se movió durante varios segundos después de leer el mensaje. El murmullo del restaurante volvió a diluirse a su alrededor, como si el mundo estuviera lejos, ajeno a lo que realmente importaba. Fase 2 iniciada. Aquellas palabras no eran una sorpresa, pero sí un punto de no retorno. Guardó el teléfono lentamente y caminó hacia la salida. Afuera, la noche la recibió con un aire frío y una ciudad que parecía vibrar con secretos. Las luces reflejadas en el pavimento mojado daban la sensación de que todo estaba en movimiento, incluso lo que parecía inmóvil. Un coche negro esperaba. La puerta trasera se abrió sin que nadie la tocara. Lucía dudó apenas un segundo, y luego entró. Dentro, el millonario ya estaba allí. Sin traje impecable. Sin arrogancia visible. Solo él. Sabía que vendrías, dijo, sin mirarla. Lucía cerró la puerta con suavidad. Sabía que usted también. El coche comenzó a moverse. Durante unos segundos, ninguno habló. Era un silencio distinto a los anteriores. No era tensión, era reconocimiento. Entonces, dijo él finalmente. Ya no tiene sentido seguir con máscaras. Lucía lo miró directamente. Nunca lo tuvo. El hombre asintió, como si confirmara algo que llevaba tiempo sospechando. No eres una camarera. No. Ni alguien que buscaba una propina. Tampoco. Entonces dime la verdad. Lucía sostuvo su mirada. Esta vez no había evasivas. Soy la persona encargada de evaluar si alguien como usted aún puede cambiar el rumbo, antes de que sea demasiado tarde. El coche giró en una calle vacía. Las luces pasaron fugaces sobre sus rostros. ¿Cambiar el rumbo? Repitió él, con una leve sonrisa. He construido imperios. He tomado decisiones que afectan a miles de personas. No necesito que alguien me diga cómo cambiar. No, respondió ella con calma. Pero si necesita saber si todavía puede. La frase lo dejó en silencio. Todo esto, continuó Lucía, no fue una prueba de paciencia para mí. Fue una prueba de humanidad para usted. El millonario miró por la ventana. ¿Y cuál es el veredicto? Lucía no respondió de inmediato. Aún no está decidido. ¿Aún? Preguntó él, girándose hacia ella. Después de todo lo que pasó esta noche, ¿no es suficiente? No. El tono fue firme. Porque lo más importante, aún no lo ha hecho. El coche se detuvo. Frente a ellos, un edificio imponente se alzaba en la oscuridad. No tenía letreros. No tenía señales. Pero imponía respeto. Este es el punto, dijo Lucía, donde todo se define. El conductor bajó y abrió la puerta. El millonario no se movió. ¿Qué pasa si no entro? Preguntó. Lucía lo miró fijamente. Entonces todo esto habrá sido solo una ilusión cómoda. Y usted volverá a ser exactamente quien era antes. ¿Y si entro? Ella respiró hondo. Entonces tendrá que enfrentarse a algo que no puede comprar, manipular ni controlar. El hombre sonrió levemente. Eso sí que es nuevo. Bajó del coche. Lucía lo siguió. Dentro del edificio, el silencio era absoluto. Un pasillo largo, iluminado por luces suaves, los guiaba hacia una sola puerta al final. Cada paso resonaba. Cada segundo pesaba. Cuando llegaron, la puerta se abrió lentamente. Una sala amplia. Oscura, excepto por una luz central. Y en el centro, una pantalla. Se encendió. Imágenes comenzaron a aparecer. Decisiones. Consecuencias. Rostros de personas afectadas por sus acciones. Momentos que él había olvidado, o elegido olvidar. El millonario no habló. No se movió. Solo miró. Lucía permaneció a su lado. Esto no es un juicio, dijo ella. Es un espejo. Las imágenes cambiaron. Ahora mostraban algo distinto. Oportunidades que había ignorado. Actos de bondad que había rechazado. Caminos que nunca tomó. El silencio se volvió insoportable. Basta, dijo él finalmente. Pero la pantalla no se apagó.
Una última imagen apareció. Él, en el restaurante. Mirando a Lucía. Dudando. Por primera vez. La pantalla se apagó. Oscuridad. Esa es la única razón por la que está aquí, dijo Lucía. ¿Por qué dudó? El hombre respiró profundamente. ¿Y ahora qué? La luz volvió, pero más tenue. Ahora decide, respondió ella. No con palabras. Con lo que haga después de salir de aquí. Él cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, algo había cambiado. No era debilidad. No era miedo. Era claridad. Entiendo, murmuró. Se giró hacia Lucía. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Qué pasa contigo después de esto? Lucía sonrió, pero no con misterio esta vez. Yo solo aparezco cuando alguien aún tiene una oportunidad. El hombre asintió. Entonces supongo que debería aprovecharla. Caminó hacia la salida. Cada paso era más firme que el anterior. Pero diferente. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Sin girarse, habló. Lucía. Sí. Gracias, por no tratarme como alguien que ya estaba perdido. Ella no respondió. No hacía falta. La puerta se abrió. La luz de la ciudad entró con fuerza. El hombre salió. Y esta vez, no era el mismo. Lucía se quedó sola en la sala. El silencio volvió a envolverlo todo. Sacó la tarjeta de su bolsillo. La observó por última vez. Luego la dejó caer sobre una mesa cercana. Su teléfono vibró otra vez. Un nuevo mensaje. Evaluación completada. Lucía levantó la mirada. Y por primera vez, permitió que una leve sonrisa apareciera en su rostro. Porque en un mundo donde casi todo podía comprarse, acababa de demostrarse que aún existían cosas que solo podían ganarse. Y esa, era la única riqueza que realmente importaba.